Hola clandestinas, estamos en una nueva sesión del verano y esta vez con otra referente importantísima que estábamos tardando en tener presencialmente en el club porque ya habíamos hablado de su libro, hemos hablado en múltiples ocasiones, ha salido referenciada un montón de veces Luisa, ella es Luisa Posada Cubisa y estamos encantadísimas, muchísimas gracias. Yo sí que estoy encantada, encantada de verdad. Pues además, no creo que haya nadie que no la conozca, pero si no la conocéis, ella es profesora de filosofía, ¿qué tal por las universidades? Bueno, pues en las universidades el ambiente cada vez está más, digamos, pro queer y de ese tipo de investigaciones y de ese tipo de tendencias, no solo entre el alumnado, sino también entre el profesorado. Sí, a nivel académico, A nivel académico hay una instalación del paradigma posmoderno pro queer bastante notoria. O sea que sí. ha sido complejo. Está siendo complejo porque quienes no participamos de esa dirección de transgenerismo, pues estamos en minoría ahora mismo, esa es la realidad. Y tan en minoría, de hecho, hace no mucho tiempo, de las primeras polémicas gordas que hubo de cancelación, fue precisamente protagonizada por ti, fue contra ti, por sí. un artículo. Sí. Que es muy necesario, ¿no, Teresa? Sí, sobre el sujeto político. Sí. Efectivamente. Eso es. De hecho, de eso queríamos hablar hoy, chicas, porque ya que estamos inmersas en esta cuarta ola con toda la problemática que se nos viene encima, creemos que es bastante importante hablar del sujeto político, del feminismo, pero así como si alguien no supiera qué es eso del sujeto político, ¿qué es un sujeto político? Bueno, cuando hablamos del sujeto político del feminismo, ¿qué es? Porque yo creo que hay gente que no lo entiende. Claro. Bueno, un sujeto político se define porque tiene objetivos comunes, ¿no? Y tiene, por tanto, una lucha común para unos objetivos comunes. Y aquí la cuestión está en que las mujeres somos el sujeto político del feminismo porque tenemos objetivos políticos comunes, por el hecho de ser mujeres, ¿no? Porque por el hecho de ser mujeres padecemos dominaciones y opresiones comunes. Pero eso se ha puesto en cuestión con la llamada posmodernidad, que luego si queréis entramos un poquito más. Perfecto. Y ahora mismo se está cuestionando que el sujeto político del feminismo sean las mujeres. Entonces, claro, nos encontramos en un debate muy espinoso. Bueno, lo primero que nos dicen, una de las cosas que nos dicen es que el sujeto político mujeres no es suficientemente inclusivo. Exacto, exacto. Esa es una de las estrategias que se utilizan. Ampliar de tal manera el sujeto político mujeres que se diluya. Porque si tú amplías un concepto, un sujeto político a un montón de cosas, al final no estás hablando de nada realmente, ¿no? Entonces no se acepta que mujeres sean las que biológicamente están determinadas como mujeres, aunque luego en su género puedan tener disfunciones, sino que se habla de que no es el sexo lo que determina que seas mujer, porque el sexo también es construido. Y entonces, en ese sentido, cualquier constructo puede ser mujer. Sí, como si... O sea, no sé si lo estoy... Sí, como si ser mujer fuera pues casi como un posicionamiento político. Como si fuera eso, justamente. Porque, claro, ahí tendríamos que hablar de nada menos que Judith Butler. Hablando del sujeto político, que es lo que me habías comentado. Hay que decir que este es un debate que no es de ahora, que viene de hace por lo menos 30 años. De los 80, ¿no? De los 90, más bien, ¿no? Porque en los 90 Judith Butler publica su famoso libro El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad, que el subtítulo es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese año, cuando publica su libro, Butler lo que dice, entre otras cosas, fundamentalmente, es que toda identidad es normativa y excluyente. ¿Por qué? Porque toda identidad genera unas normas a las que hay que ajustarse para pertenecer a esa identidad y deja fuera lo que no se ajusta a esas normas, por tanto es normativa y excluyente. Y esto lo aplica de inmediato a la identidad mujeres, que como toda identidad sería normativa y excluyente y que por tanto hay que desestabilizar o deconstruir. ¿Para? Precisamente porque hay que deconstruir toda identidad. Toda. Que eso, curiosamente, y lo digo entre paréntesis, es lo que defiende hace 30 años en El género en disputa. Pero ahora, en Quién teme el género, su último libro, no se cuestiona la identidad de género. De hecho, se refuerza. De hecho, se refuerza. Es decir, que ahí hay una contradicción clara en Butler que yo he intentado poner de relieve, vamos, que no tiene nada que ver lo que decía con lo que hace, ¿no?
Sí, bueno, eso es muy experta ella en ir... Sí. Bueno, para pim, para pam, para pa... Y como nadie la entiende ni nadie la lee, pues tampoco... Sí. Pero, y la pregunta, bueno, que a mí me surge siempre es, ¿y por qué con la identidad mujeres? ¿Por qué no con otro tipo de identidades? Ahí en El género en disputa, que es uno de los pocos libros que escribe sobre, si es que se puede considerar feminismo, Sí. porque es curioso que es conocida como feminista cuando solo ha escrito 2 libros de feminismo, que son El género en disputa y Cuerpos que importan, 3 años más tarde. Cuerpos. Pero claro, ella está en discusión con otras filósofas en lo que se llamó el Congreso de Filadelfia, que la pregunta era, ¿le interesa al feminismo la posmodernidad? Y esa pregunta se desliza enseguida a lo del sujeto. Y cuando ella dice esto, y lo aplica a la identidad mujeres prioritariamente, hay otra filósofa que se llama Sheila Benjamin que le contesta, pero si deconstruimos la identidad mujeres, nos quedamos sin sujeto político que pueda llevar adelante el proyecto de emancipación que el feminismo es. Lo comentas en el libro y es súper Exactamente. interesante eso. Es decir, si el feminismo es un proyecto de emancipación, tiene que tener un sujeto que lo asuma como propio. Claro, porque el feminismo no es un movimiento identitario, es un movimiento político. Exactamente. Si tú lo conviertes en un movimiento identitario, estás hablando de otra cosa. De individualismo, para empezar, Por ejemplo, claro. que no tiene nada que ver con algo colectivo, una lucha colectiva. tiene Y ahí no agenda. necesitarías un sujeto Por supuesto, político. lo que claro. tienes es a un individuo y a los deseos del individuo, Exactamente. los derechos. Exactamente. Y claro, ese debate que se dio en el 90, o sea que imaginaos, hace 30 años estamos hablando, después se publicó en el 95 el congreso que estaba Benjamin, estaba Butler, estaba Fraser, estaba otra que nadie nombra porque la pobre no entró en ese debate, que es Drusilla Cornell, y se publicó en el 95, pero no ha sido traducido. Pero estamos hablando, por tanto, de casi 30 años, que hace 30 años ya se cuestionó el sujeto Sí, pero político hace del 30 feminismo. años en un congreso en Filadelfia, en un ámbito superacadémico, Superacadémico. elitista a muerte, quiero decir. Totalmente. ¿Quién puede acceder a esa información y quién puede entender de qué están hablando estas señoras académicas? Totalmente, porque en las universidades estadounidenses además están mucho más aisladas del resto de la sociedad. Es decir, como tú dices, son superacadémicas y no tienen relación con la sociedad, tienen mucha menos que aquí. Pero claro, a mí lo que me interesa señalar es que ese debate surge en la teoría feminista, pero después se desplaza a otros ámbitos extraacadémicos y a otros países. Con mucha rapidez Con mucha rapidez. y con mucho dinero. Y por- Exactamente. Y con muchos intereses detrás. Ahí estamos, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto que es minoritario, que es tan específico y tal, de repente tiene la trascendencia que ha tenido? Quizá porque sirve para entrar dentro de los espacios feministas. Por supuesto, que se dio en el 90, o sea que imaginaos, hace 30 años estamos hablando, después se publicó en el 95 el congreso que estaba Benjamin, estaba Butler, estaba Fraser, estaba otra que nadie nombra porque la pobre no entró en ese debate, que es Drusilla Cornell, y se publicó en el 95, pero no ha sido traducido. Pero estamos hablando, por tanto, de casi 30 años, que hace 30 años ya se cuestionó el sujeto Sí, pero político hace del 30 feminismo. años en un congreso en Filadelfia, en un ámbito superacadémico, Superacadémico. elitista a muerte, quiero decir. Totalmente. ¿Quién puede acceder a esa información y quién puede entender de qué están hablando estas señoras académicas? Totalmente, porque en las universidades estadounidenses además están mucho más aisladas del resto de la sociedad. Es decir, como tú dices, son superacadémicas y no tienen relación con la sociedad, tienen mucha menos que aquí. Pero claro, a mí lo que me interesa señalar es que ese debate surge en la teoría feminista, pero después se desplaza a otros ámbitos extraacadémicos y a otros países. Con mucha rapidez Con mucha rapidez. y con mucho dinero. Y por- Exactamente. Y con muchos intereses detrás. Ahí estamos, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto que es minoritario, que es tan específico y tal, de repente tiene la trascendencia que ha tenido? Quizá porque sirve para entrar dentro de los espacios feministas. Por supuesto, sirve para dar en la línea de flotación, digamos, del feminismo. Porque si tú te cargas al sujeto político, te estás cargando un movimiento, ¿no? Como pasó, digamos, en otros términos, con el marxismo, cuando se cargan el proletariado, pues ya Claro, el claro. movimiento se diluye. Pero claro, ¿qué pasa después? Pues que esa cosa que rápidamente, como decís, por intereses además, se va desplazando
y va ampliando, y es el problema que tenemos ahora del sujeto político, ahora 30 años después, pues eso crea lo que, siguiendo a Butler, se van a llamar un posfeminismo. Y en ese posfeminismo el sujeto ya no son las mujeres, no lo son, sino que es una alianza de identidades o de posiciones que serían inestables, que cambiarían, que serían contingentes y que se alían frente al orden que llaman ahora heteropatriarcal. Y serían, pues estamos hablando de transgénero, transexuales, bisexuales, es decir, que entramos de lleno de la mano de Butler como libro de cabecera en la teoría queer. Hay una cosa que dices en el libro que dices, bueno, vale, un posfeminismo, pero podemos hablar de pospatriarcado. Claro, esa es la cosa, porque no solo se habla de posfeminismo, fíjate, Teresa, se habla de posfeminismo. Paul Preciado, el filósofo queer por excelencia, habla de posmujer. Posmujer, efectivamente. Posmujer. Que yo no conozco ninguna, ¿tú? Y yo tampoco. No sé. Efectivamente. Hay alguna igual ahí que nos escriba. Igual hay alguna. Él mismo debe ser la posmujer. Él será la posmujer porque como ha pasado a convertirse en hombre. Claro. Pues la posmujer es un hombre. Oye, exacto, es genial. Que el la futuro de la es un mujer hombre que sintetiza testosterona. Exactamente, sí, eso es lo es que su idea de lucha contra el patriarcado. Eso es lo que él dice en Texto Yonki, en su libro Texto Yonki, o sea, es la solución que da básicamente, ¿no? Claro, para que entonces, vamos a deconstruir y desarticular el patriarcado. Pero no, unámonos a sus filas ganadoras. Convirtámonos en una parte... los dominadores. De los dominadores, ya que no podemos dominar, vámonos con los dominadores, esa es un poco la idea. ¿Y sobre quién vamos a dominar si todos somos dominadores? Es que yo creo que en la idea de estos pensadores no está que todos vayamos a ser amiga, dominadores. es que ahí está claro, el tema. porque hay una esencia, ¿verdad? Como esto va de esencias y de ideas, debe de haber una esencia de dominadas y una esencia de dominadores que no tiene por qué coincidir con tu cuerpo. No, y además yo creo que seguiría habiendo una gran mayoría de dominadas. Es que si no, no funcionaría. O sea, no funcionaría el que sistema, es ¿no? una propuesta completamente elitista. Elitista y otra vez de nuevo individualista. Hombre, ¿no? claro. ¿Podemos ahondar un poquito en la cuestión del heteropatriarcado versus patriarcado? ¿Por qué Sí. tenemos que seguir hablando de patriarcado y no de heteropatriarcado? Claro, yo creo que tenemos que seguir hablando de patriarcado. Porque a mí me parece que hablar de heteropatriarcado, como lo he intentado decir en el libro también, es algo reductivo. Hombre, y tan reductivo. Claro, porque es entender que el patriarcado siempre son relaciones de dominación heterosexuales. Pero es que además de una dominación sexual, el que lo es, el patriarcado sin duda lo es, el patriarcado es muchas más cosas. El patriarcado es una presión política, es una presión económica y no se puede reducir al heteropatriarcado. Es decir, el feminismo tiene que impugnar el patriarcado en toda su complejidad y su complejidad va mucho más allá de ser solamente una cuestión de sexualidad. Pero es que estos movimientos, claro, se centran en la sexualidad. Pero el patriarcado, el problema cuando nos dicen que somos excluyentes es, nos dicen que somos excluyentes de nuestros opresores, que son los hombres. Claro, ¿y acaso solo los hombres heterosexuales son nuestros opresores? Claro. Es que no se acepta, como diría Alicia Millares, que hay un patriarcado homosexual. Claro. O sea, que esto lo dice Alicia Millares muy acertadamente, ¿no? Es que no solamente el patriarcado es heterosexual, es que no podemos decir eso. Claro. Porque entonces, ¿qué pasa con el patriarcado y la misoginia de varones que no son heterosexuales? Y que los hay, y que hay muchos, y cada vez los vemos más. Bueno, ¿no? porque la socialización masculina es común a todos los hombres independientemente de su orientación sexual. Totalmente. Y dentro de esa socialización está el que les educamos para que los hombres no acepten ningún límite, incluso el límite de decirles, no, esto es un espacio exclusivo para mujeres. Por supuesto. Por ejemplo, o no puedes tener un hijo si no estás con una mujer, o aunque sea no una relación afectiva, sexual, sino afectiva. O sea, Claro. Pero es que ese movimiento, además, contra el heteropatriarcado, en principio, cuando empezó, se podía pensar que nos podíamos aliar con él. Exacto. Porque el feminismo siempre ha sido incluyente y ha creado alianzas contra el patriarcado, aunque no sea solo en su dimensión heteropatriarcal. Pero el problema es que esos movimientos luego hemos ido viendo que no venían a sumar, sino que venían a suplantar. Y claro, eso es lo que contra lo que nos hemos tenido que estar y ahora tenemos que estar prácticamente defendiéndonos.
¿Y qué alianzas crees que puede hacer a día de hoy el feminismo? Que, Hoy, que no le sean ruinosas, como es que decíamos. hoy lo tiene muy complicado, precisamente porque se ha radicalizado y ese movimiento que quiere suplantar, como te digo, no permite alianzas sino suplantaciones. Entonces ahora mismo el feminismo lo tiene bastante mal, encima tiene una división interna. Sí. Bueno, ahora hay muchísimas corrientes feministas, ¿no? Que si el feminismo negro, poscolonial, decolonial, el ecofeminismo. Yo el libro lo he llamado Feminismo a propósito en singular, porque yo entiendo que eso no garantiza, no hablamos de que haya varios feminismos, sino que hay corrientes feministas diversas, pero no varios feminismos. Entonces, alianza difícil cuando incluso el feminismo está tan dividido internamente, ¿no? Y parece que con los gays y las lesbianas, que han sido habitualmente alianzas del feminismo, ahora mismo con la radicalización, digamos, trans, pues parece casi imposible que se dé. Porque estamos en un momento muy complicado. Pero esto empezó, bueno, siempre se ha atacado, ¿no?, al movimiento feminista, desde el sufragismo se ha atacado siempre. Se ha intentado desarticular, desempoderar, lo que queramos. Pero ya hace muchos años, dentro de los estudios feministas con Celia, que me encantaría que hablaras un poco de la figura de Celia, ya veíais cómo, pues eso, había un diálogo, un debate, a veces una discusión, con los feminismos decoloniales, el multiculturalismo también por otros lados, e empezaba un primer ataque contra el feminismo muy fuerte para que aceptáramos dentro de ese multiculturalismo la falta absoluta de derechos para las mujeres de muchas otras culturas. Sí. Eso, bueno, Celia Amorós, ya que me la nombras y agradezco que la nombres, además, pues fundó, como sabéis, es el Seminario Permanente de Feminismo e Ilustración, que lo fundó en el año 87 y duró 10 años, y era un seminario voluntario que nos reunía todos los jueves desde las 4 de la tarde hasta que cerraban la facultad. Eran unas sesiones maratonianas, y en principio era para releer todo el legado de la ilustración, que ahora nos parece tan claro, Olimpia de Gouges, Mary Wollstonecraft, pero que en ese momento no había nada en España, o sea, lo puso en pie Celia Amorós, lo puso en pie y lo recopiló sobre todo en su libro Tiempo de Feminismo, años más tarde, en el 97. Entonces ese seminario puso en pie toda esta tradición ilustrada, ¿no? Y luego en varios proyectos de investigación con ella sí entramos en la cuestión del multiculturalismo y de las, por decirlo así, amenazas que ya se iban cerniendo sobre el feminismo. Una amenaza muy clara, que el feminismo tiene que ocuparse de todo. Porque sí, si se tiene que ocupar de todo... La madre de todas las luchas y de todas las causas. Las mujeres, y como las mujeres cuidadoras de todo. Pero claro, si se tiene que ocupar de todo, entonces al final no sabemos realmente cuál es su objeto. Exacto. Ni tiene una lucha propia. No. Claro. Como dice Ana de Miguel, el proyecto de las mujeres es que todo el mundo tenga proyecto, pues el proyecto del feminismo para el patriarcado es nutrir a las demás luchas, apoyarlas y lo nuestro para luego. Y todo eso está además troquelado con una ideología neoliberal, como sabemos, que como has nombrado, Ana, que es muy cierto lo que dice Ana, ¿no?, que juega con el mito de la libre elección. Todo el tiempo. Es decir, que todo eso lo hacemos porque podemos elegir libremente, y además dicen que podemos elegir libremente sobre todo en el campo de la sexualidad. Sí, por supuesto. Claro. De manera que ahí lo que está funcionando, y es básicamente la teoría queer, es la vieja idea de libertad que el neoliberalismo nos quiere vender, ¿no? Como una que puedes elegir libremente en el campo de la sexualidad. Sí, borrando absolutamente todas las opresiones que nos atraviesan, todos los sistemas que nos van tirando de nosotros y de nuestras decisiones desde que nacemos, desde que antes de nacer. Y que son opresiones por ser mujeres y también otras opresiones sociales, la de clase, la de raza, nadie duda de todo eso. Pero bueno, vamos a ver, no, el feminismo no puede ocuparse de todas las opresiones. Pero ahí ya lo veis claramente, Sí, lo empezamos a ver sobre todo cuando empezó el multiculturalismo. Sí, claro. Cuando empezó la línea del multiculturalismo, que luego ha dado pie, como tú me bien has dicho, a los feminismos decoloniales y poscoloniales, que son terriblemente, algunos, agresivos con el feminismo que llaman eurocéntrico, nuestro. Sí. Mucho más Blanco, agresivos, eurocéntrico, burgués. mucho más agresivos, a mí siempre me ha parecido paradójico, con el feminismo
que con los hombres. Sí, ciertamente. Yo, por ejemplo, en otro libro que no es este, hablaba de Rita Laura Segato. Sí, en el que publicaste en el... Sí, 90, que se llama ¿Quién hay en el espejo? El espejo, eso. El ¿Quién hay en el espejo? El Eso es. feminismo en la filosofía contemporánea. Y ahí hablaba de Rita Laura Segato manteniendo que ella es primariamente comunitarista y multiculturalista y solo subsidiariamente feminista. Reconociéndolas que hay muchas cosas que ellas han puesto sobre la mesa valiosísimas. Claro, pero tú fíjate, por ejemplo, Rita Laura Segato defiende que ha habido un orden de género, un patriarcado débil antes de la colonización de la modernidad, pero que había un patriarcado, aunque era un patriarcado débil. Pero claro, hay que entender que ella está allí peleando y debatiendo con otras pensadoras postcoloniales que es que niegan que haya habido un patriarcado Totalmente, antes de la colonización moderna, como Yuderquis Espinosa. Entonces, claro, hay que entender cuál es su debate, que no es exactamente el nuestro, pero son terriblemente agresivas, hay que decir, sí, con el feminismo que califican, como has dicho tú, de eurocéntrico, blanco, burgués, privilegiado, ahora cis también. Sí, por supuesto. Que tenemos una cantidad de etiquetas. Claro, o sea, que nos hemos encontrado el enemigo dentro de casa. Efectivamente. Pero es que es paradójico porque cuando hablan de feminismo privilegiado, claro, es que si consideramos que las mujeres somos privilegiadas por tener, por ejemplo, derecho a la educación o por vivir dentro de una sociedad formalmente igualitaria, pues ¿para qué queremos más, no? Si eso es un privilegio cuando tendría que ser un mínimo, Cuando ¿no? tenía que ser un mínimo, efectivamente, un derecho mínimo, por supuesto. Y que constituyeran y que lo nosotras... queremos para todas, Claro, es decir, no es que solo lo queremos para nosotras, sino que estamos tratando de que todas las mujeres del mundo tengan, desde luego, esos mínimos y todos los demás. Pero es que ¿no? además, Teresa, cuando se piensa que eso es un privilegio, como tú muy bien estás diciendo, es que se parte ya de la óptica de que las mujeres son inferiores. Claro. Porque si no, ¿por Para qué un sería hombre- un privilegio y no un derecho como para cualquier varón? Entonces, cuando se piensa en un privilegio, ¿qué se está pensando de las mujeres? Que no tienen derechos. O sobre todo que pareciera de alguna manera que ser mujer está constituido más bien por la falta de derechos que por otra cosa más clara, que es materialista, que es como escuchábamos no hace mucho a la exministra de Igualdad decir que la identidad mujer es ser oprimida por el patriarcado. Sí. O sea, es como si buscáramos ahí el reconocernos como compañeras. Pues tú no, te excluyo porque tú no lo has tenido tan difícil como lo he tenido yo en la vida. Nosotras siempre decimos, pero es que eso que ellas llaman privilegiadas, lo que constituye para nosotras es una obligación para la lucha. O sea, es decir, sí, nosotras hemos tenido derecho a una educación, lo que sí que sentimos es la obligación de llevar a cabo la lucha en los términos que podemos, que entendemos que son más libres que nuestras compañeras en Afganistán o en otros países que lo tienen más complicado y aún así lo llevan a cabo. Claro. Pero claro, nunca lo vemos desde el privilegio. Entonces, desde el privilegio, ellas lo que nos dicen es callaros. Y nosotras decimos, si nosotras tenemos voz, usémosla. Claro. Callarnos ya nos lo dice el patriarcado. Sí, Luisa. claro. Ellas tienen un problema con señalar a los hombres, yo creo, ¿no? Sí. Con señalar al opresor, porque dentro de sus discursos siempre la interrogación es, bueno, ¿y quién te oprime, no? ¿Y quiénes son los agresores? Claro, ¿Quiénes son los pues sí, victimarios? por eso digo que hemos encontrado el enemigo dentro de casa y que eso, utilizando lo que Amelia Valcárcel llama el feminismo como la filosofía de la sospecha, nos tiene que hacer sospechar qué maniobra hay detrás para conseguir que las mujeres, por ejemplo ahora, nadie niega las diferencias entre etnia, Por clase, preferencia Pero por Dios, sexual. Ni la colonización, o sea, Ni quiero la decir, colonización, por ¿quién? supuesto. El Pero feminismo. esas diferencias que nadie niega no tienen por qué suponer que no podamos entendernos como mujeres todas, como el Y mismo no podamos, sujeto. como un sujeto político, hacer una lucha común. Claro, pero contra- parece que hay algo detrás que está como obstaculizando que eso sea posible, ¿no? Bueno, y que son agendas diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de, no de todo, ¿no? Pero muchas corrientes del feminismo postcolonial están a favor del trabajo sexual. Y dices, Claro, o sea, estás claro. en contra de la colonización, la criticas, la has estudiado, y qué mayor colonización hay que la del cuerpo de las mujeres en la prostitución. Efectivamente, Es que O en los vientres de alquiler. O los vientres de alquiler, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, este debate del abolicionismo contra el regulacionismo, eso sí que ha estado presente en el feminismo y viene de muy atrás. Sí, 3 siglos. Lo que pasa es que
todas estas posiciones, vamos a llamar posmodernas, entre comillas, ¿no? O todas estas posiciones posfeministas, como se autoconsideran, se han apropiado de lo que es la reivindicación del trabajo sexual, como por ejemplo ahora sabemos que hace Silvia Federici, ¿no? Sí, bueno. Se han apropiado incluso de la subrogación, que llaman eufemísticamente, ¿no? La subrogación, que en realidad son los vientres de alquiler. Es decir, se han apropiado de una serie de objetivos que no estaban en la agenda feminista, que no pertenecen a la agenda feminista. ¿Quién está fomentando esos objetivos por detrás? ¿A quién les interesa realmente esos objetivos? Y también es paradójico porque de hecho es a las mujeres de ciertos contextos pues coloniales, países coloniales, etcétera, a las que más les va a afectar precisamente. Hombre, claro, esas prácticas. Claro. Probablemente no a nosotras. No, claro, por supuesto. A las, porque, entre comillas, privilegiadas. Claro, porque por ejemplo los vientres de alquiler inciden directamente sobre las mujeres más pobres. Eso está claro, inciden directamente en las mujeres de sociedades más pobres entre las pobres. O sea, como dices tú, no vamos a ser nosotras. Y resulta que nosotras estamos en un cuadradito, porque estamos en lo que Alicia Pueyo llama el patriarcado del consentimiento. Pero es que más del 70% del planeta es un patriarcado de coerción. ¿Qué posibilidades de elegir tienen ahí las mujeres realmente? Entre Málaga y Malagón. Exactamente. Por eso dicen, o sea, bueno, pues si yo doy mi consentimiento... Claro, que el consentimiento a los vientres de alquiler, el consentimiento al trabajo sexual, que en patriarcados de coerción, venga, es que es como un chiste, ¿no? Claro, y no solo eso, sino el propio matrimonio, ¿no? O sea, quiere decir que no son solo esas prácticas, sino que es que si nos vamos a otras prácticas que en nuestras sociedades ya hemos normalizado, etcétera, en otros países el matrimonio sigue siendo por narices, hombre, o sea, te casas por narices, y aceptas porque no te queda otra. Claro, sigue siendo un concepto premoderno del matrimonio de trueque entre familias. Yo te doy a mi hija, pero tú a cambio me das las tierras o me das esto, lo otro, es un trueque, claro, sí, completamente. Claro, por eso también el consentimiento a día de hoy es tan complejo de ver, ¿no? De que las mujeres no somos libres porque lo tenemos tan naturalizado en estas prácticas, por ejemplo. Sí. El consentimiento es un tema complejísimo que yo ahí en el libro solo hago un preámbulo muy pequeño para otras reflexiones que son, por ejemplo, las que ha hecho Rosa Cobo en la ficción del consentimiento, ¿no? Que lo vamos a tratar. Claro, porque el tema del consentimiento sexual lo aborda mucho Catherine McKinnon, la jurista estadounidense. Pero ella lo aborda en realidad diciendo, bueno, vivimos en una sociedad donde, y dice tajantemente, porque es una pensadora con unas frases muy tajantes, donde poder ser violada, posición que es social y no biológica, es lo que define a una mujer. Entonces, ella parte de que impugna el consentimiento, dice que realmente en una sociedad desigualitaria no podemos hablar de que haya consentimiento sexual. Claro, ella lo que quiere, o sea, con esa frase yo siempre la he entendido como esa vivencia que tenemos las niñas en un momento dado en el que pasamos a ser mujer. ¿Cuándo nosotras reconocemos eso? Cuando empiezas a ver que las miradas masculinas cambian sobre tu cuerpo. Y ahí es cuando tú empiezas a entender que hay algo que es distinto en ti que en tus compañeros. No lo entiendes de manera... pero sí entiendes el peligro, si empiezas a tener miedo de estar sola, si sabes que algunos tonos o algunas situaciones entrañan peligrosidad para ti, y sí que empiezas a ver que hay algo, parece, en ti o en tu cuerpo que es peligroso para ti misma. Exacto. Sí, está muy bien explicado. Pero de todas maneras, claro, qué triste. Qué triste, ¿no? El problema es que Catherine McKinnon concluiría que siempre que tengas una relación heterosexual, pues te estás acostando con tu enemigo, por decirlo así. Y claro, eso no nos deja salida. Eso tampoco nos sirve, como intenta razonar Rosa Cobo en su libro, porque entonces, ¿qué salida tenemos? Si las mujeres no son... El separatismo, ¿no? No son no pueden de ninguna manera consentir sexualmente, entonces también se les está arrebatando el papel de poder ser sujetos de sus decisiones. O sea que es una cosa muy espinosa. Claro, ¿no? y eso justamente lo utiliza la crítica contraria, ¿no? Cuando dice, es que esto nos lleva a una minoría de edad perpetua de las mujeres, ¿no? Porque además si tú no puedes decir que sí, tampoco puedes decir que no. También ahí hay otra, ¿no? El consentimiento afirmativo y negativo. Sí, McKinnon siempre está en el consentimiento negativo.
Ella dice, una mujer en esta sociedad desigualitaria y patriarcal y tal, no puede decir sí. Lo único que puede es resistirse, es decir no. Pero bueno, McKinnon es muy radical. Claro, McKinnon es muy radical y porque está hablando de la violencia, y está hablando claramente de la violencia sexual, sí. Que además es el foco de la cuarta ola feminista. O sea, totalmente, claro. Que Catherine McKinnon decía esto hace mucho más tiempo, sí. Pero realmente estamos ahora mismo viviendo un momento muy clave dentro del feminismo en el que sí que se ha podido articular algo, unas nuevas alianzas y las mujeres se sientan reconocidas de distintas generaciones en esta reivindicación contra la violencia sexual. Sí. La violencia sexual, por ejemplo, en España con el caso de La Manada, ¿no? Sí, efectivamente. Pero la violencia sexual ha sido, yo creo, si no lo único, sí el factor fundamental que ha fomentado la llamada cuarta ola. Exacto. Lo que pasa es que, claro, ha movilizado a muchas mujeres jóvenes y a muchos sectores sociales en manifestaciones masivas que se han opuesto. Y reactivas, ¿no? Y reactivas. O sea, no puede ser, pero después... Claro, pero el problema es que el feminismo tendría que poder hacer, como yo siempre pienso, que esas mujeres y esos sectores sociales pasaran del rechazo a la conciencia crítica. Efectivamente. Es decir, que no se quedaran simplemente en impugnar la muerte o las... claro que eso es importante decirlo, ¿no? Y los asesinatos de mujeres... pero que pasarán a tomar conciencia de que esa violencia es estructural al sistema patriarcal y que de manera muy pesimista yo creo que es una violencia que siempre va a existir mientras tengamos un sistema patriarcal. Claro, que hay que cuestionar el sistema. Claro. Sí. Y que la crítica a la violencia sexual no puede quedarse en la crítica a una violación múltiple, que quiere decir que está clarísimo que no había ningún tipo de consentimiento, excepto para el juez Holgorio, que dijo su voto particular y tal. Para el resto, vamos, queremos pensar, ¿no? Que de la sociedad, sobre todo de las chicas jóvenes, eso es una violación. Totalmente. Bueno, son 5, de hecho. Pero sin embargo, esas mismas chicas que se van a la puerta del ministerio a gritar yo te creo, aquí está tu manada, etcétera, viven el consentimiento de una forma muy peligrosa, porque están consintiendo relaciones sexuales que no desean y que ellas creen que como están consintiendo, que tienen cierto poder dentro de esas relaciones, cuando no es cierto. Están consintiendo violencia, están consintiendo humillaciones, están consintiendo un montón de cosas que nosotras, que somos una generación más mayor, no hemos vivido. Ya. Sí. Esta Teresa muy está poniendo... Sí, en la gente muy joven. En la gente muy joven, chicas de 17, 18 años que han vivido los 8 de marzo más multitudinarios, que han vivido, bueno, que conocen el vocabulario, digamos, feminista más conocido, ¿no? El feminismo, la sororidad, el empoderamiento, no sé qué, pero sin embargo están viviendo una violencia sexual bestial. Vamos, que están sujetas a vivir relaciones sexuales en las que no disfrutan desde muy temprana infancia y teniendo que hacer el performance de la actriz porno para cumplir pues con lo que ellas creen que va a complacer al chico que les gusta o al y con el espejismo de que están eligiéndolo, ¿no? Es que ellas lo están eligiendo y que además eso las hace más libres, ¿no? Porque hay todo un sistema cultural que las va diciendo zorra, o soy una tal Claro, es el espejismo del supuesto empoderamiento, ¿no? Del supuesto empoderamiento por las relaciones sexuales no deseadas, como dices tú, porque es que lo que sí parece claro es que no vamos a poder hablar de consentimiento sexual si no hay deseo. Claro. Es que igual no deberíamos hablar solo de consentimiento, ¿no? Y no solo, y luego el deseo también enmarcarlo dentro de una sociedad patriarcal que se construye de una manera muy determinada, más actualmente, que se está construyendo en base a imágenes pornográficas continuas. O sea, que incluso el deseo hay que cogerlo con pinzas. Y tú decías no hablar solo del consentimiento sexual y hablar de qué. De consentimiento y deseo y de la y de cuestionar la libertad sobre la que ellas creen que en el libro de Rosa Cobo, ¿no? En la ficción del consentimiento habréis visto y habréis hablado con ella, supongo, cómo habla de que el consentimiento sexual lo pueden utilizar posiciones que llaman libertarias, el libertarismo sexual, que piensa que puede haber relaciones sexuales con consentimiento aunque no haya deseo, simplemente por el derecho a consentir, la sexualidad en el centro, exactamente, el trabajo derecho sexual, a consentir, claro. Y desde el feminismo pues tendríamos que analizar muy bien qué entendemos por consentimiento sexual y cómo nunca puede ir si no va de la mano del deseo. Y que por qué tenemos siempre que hablar de consentimiento para las mujeres. O sea, eso, es que a mí esto siempre pasivas. Me peta la cabeza. El consentir siempre implica que el que propone es otro, no tú. Sí, de hecho habla en el libro de
2 formas de ver el consentimiento, citando a una autora que ahora no recuerdo, y hablaba de una forma de verlo es un permiso unilateral, ¿no? Sí. Claro. Que damos a los hombres, que son los que proponen y Sí. los que realmente son seres sexuales y sujetos. Y nosotras siempre en el papel de objetos que, bueno, dan su permiso, ¿no? Consentimos, sí, claro. Consentimos ser usadas, ¿no? Es la visión de siempre, además, de la actividad masculina frente a la pasividad femenina. Que es algo que ya decía Rousseau en el siglo XVIII, porque entre muchas burradas que decía Rousseau, una de las que decía es en la acometida sexual, que le llamaba él, en la acometida sexual, el hombre es activo, intenta, y la mujer se tiene que resistir y es pasiva hasta que cede. O sea, que hay una idea de que el consentimiento es cesión. Claro. Que es otra confusión también. Pero porque no somos sujetos deseantes. No, porque claro, las mujeres claro, no tenemos deseo no tenemos sexual. deseo, no, ya se ha encargado la sociedad, como tú bien dices, en educarnos y socializarnos en la idea de que las mujeres no tenemos deseo. Pero ahora sí nos dicen que tenemos un deseo, Sí. que es el deseo de que nos violenten. Exactamente, es lo que hablabais de las chicas jóvenes, sí. Que ya no puede ser más perversa la historia. Cuando nos dejan Exactamente. tener deseo, resulta que el deseo es... contra nosotras. Sí, totalmente. Pero, y eso desde el feminismo, o sea, quiero decir, nosotras entendemos perfectamente por qué una mujer puede tener fantasías de ser violada, porque una mujer hace determinadas prácticas BDSM, lo entendemos porque nos hemos criado también en esta sociedad, estamos bombardeadas por una manera de entender lo que es el sexo que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con un sujeto pasivo al que viene un hombre, te lo va a enseñar todo, y que además el sexo está impregnado de violencia y de peligro para las mujeres. Si las niñas crecen con historias de vampiros y hombres lobo, erotizando y romantizando, que te pongan en riesgo o que te intenten matar en las relaciones sexuales. Entonces, yo puedo entender perfectamente eso, pero ¿por qué seguimos juzgando actos de violencia desde la actitud de la víctima sobre esa violencia? ¿Por qué no podemos juzgar el acto en sí o a los victimarios? O a los victimarios, ¿no? O sea, ¿por qué juzgamos ¿Por qué no siempre? hablamos de en qué convierte a los hombres ejercer violencia? ¿Por qué no hablamos de dónde emana su deseo de hacernos daño? De Claro, si es legítimo. es que esa sería una manera de tratar el asunto que no se ha hecho nunca, porque siempre se ha desplazado, como Claro. tú me dices, a la víctima. Eso no se ha hecho nunca, aunque eso es ahora lo que algunas feministas reclaman o reclamamos. Por ejemplo, en otro terreno, cuando se habla de la prostitución. Ahora las feministas lo que reclamamos es que el foco se ponga en los puteros, ¿no? Eso se está reclamando ahora, pero eso no se ha hecho nunca, y eso tiene que ver también con la ideología patriarcal. A la ideología patriarcal no le interesa. ¿Cómo nos cuesta cuestionarles a ellos? Claro, cuestionar al victimario, no le interesa cuestionar al putero, no le interesa cuestionar al hombre, en realidad. O sea, está claro que siempre se ha desplazado el foco de mira a las mujeres, y las mujeres son las que tienen que ceder, pero tienen que ceder ante un acoso legítimo. Y Claro, entre pero se da propuestas... por hecho que ese hombre es violentar a las Que es mujeres. legítimo, claro, que Pero- es legítimo porque está en su naturaleza. Pero ante propuestas, o sea, a mí lo que me gustaría es que fuéramos capaces de dar 3 pasos para atrás y de pensar por qué las mujeres tenemos que vivir situaciones en las que alguien te venga y, en el mejor de los casos, te proponga, oye, ¿te puedo asfixiar? Oye, ¿te puedo llamar zorra? Oye, ¿te puedo escupir? O sea, ¿en qué universo paralelo tenemos que enfrentar esa situación en un momento, además, de especial vulnerabilidad, en el que estás en un encuentro íntimo con una persona? ¿Y por qué tenemos que vivir así la sexualidad? Claro, O sea, claro. ya solo pensando en el mejor de los casos, que te lo preguntan. Que te lo pregunten. Pero yo creo que siempre ha sido así, o sea, que siempre ha sido que la mujer tiene que ceder a los deseos del varón. Bueno, y claramente en el matrimonio la mujer tiene que cumplir, Hombre, ¿no? sí, con el contrato conyugal. Pero es que ahora encima eso está arropado me decís, en las chicas jóvenes está claro que ha permeado ese pensamiento de la sexualidad tiene que ser una sexualidad transgresora, que siempre es transgresora contra las mujeres, tiene que ser una sexualidad, ¿cómo las llaman? No normativas. Disidentes, exactamente, y todo eso está en el filo del pensamiento transgenerista y queer, porque ese pensamiento fomenta las relaciones sadomasoquistas, fomenta... Como ellos llaman las intergeneracionales. Las intergeneracionales, es decir, el legitimar
que se puede tener relaciones sexuales con menores, es decir, todos fomentan todas esas ideas que en realidad las niñas jóvenes admiten como lo progresista y se lo está lo diciendo guay, la ¿no? sociedad, ¿no? Lo progresista y lo guay. Y no perciben que van contra ellas en realidad. Y no, pero perciben que las que criticamos, o las feministas críticas, que eso es el feminismo, ¿no? Con toda esta ideología, somos unas puritanas, unas mujeres, y somos las feministas antiguas, viejas, perdóname la expresión, que ya a veces se jubilan y viene lo nuevo. La policía de las camas. Totalmente, sí, La policía de las la camas. policía de las camas está muy bien dicho. Cuando necesitamos más que nunca el feminismo. Sí, completamente. Pero claro, aparte de la violencia sexual que viven, es que están atravesadas por ese segundo título que decías que había escrito Judith Butler. Somos cuerpo. Cuerpos que importan. Cuerpos que importan al mercado, podríamos decir. Hombre, por el de las supuesto. mujeres. Por supuesto. El feminismo es acuerpar, somos cuerpo, Claro, poner el cuerpo. Por supuesto. Porque la El violencia cuerpo. contra el cuerpo de las mujeres siempre ha existido. Eso siempre ha existido, la violencia contra el cuerpo de las mujeres. Pero es que hemos llegado a cotas que ya son inimaginables. Por ejemplo, los vientres de alquiler. O sea, ¿qué argumento moral o qué fuerza moral hay para defender esa relación contractual, esa relación de mercado? Estamos sin querer repasando todos los lugares del principio del libro. Sí, Lo que digo para las estamos todo esto es Lo que es todos parte los de la lugares, agenda, ¿no? exacto, Efectivamente. del principio, sí, que perdona, de los vientres No, de alquiler. estaba diciendo eso, que siempre ha existido la violencia contra el cuerpo de las mujeres, pero es que hemos llegado a un momento donde es ya, totalmente increíble, hasta las cotas que hemos llegado. O sea, hasta que se pueda pretender que una mujer sea un receptáculo vacío, una vasija para el deseo de los otros. Hasta de un hijo muerto. Exactamente. Hasta ese punto hemos llegado. Sí, es una locura completa. Entonces, las jóvenes se han educado en esa locura y la están percibiendo como lo normal. Sí, a través de las redes sociales además les refuerzan muchísimo Claro. el estímulo de lo valioso, lo que aplaudimos de ti es tu cuerpo, es que te muestres, es que seas un producto en un escaparate, como en Instagram o en TikTok. Pero es que siempre hemos sido cuerpo para el patriarcado. ¿Cómo va a ser eso un reclamo feminista ahora decir el feminismo es acuerpar, es poner el cuerpo? Si el cuerpo eso, lo hemos puesto siempre, eso lo ha hemos sido puesto siempre, en la cabeza. Eso ha sido siempre. Cuando se hacía la distinción en filosofía de mente y cuerpo, siempre se asignaba el cuerpo a las mujeres. Claro. Y los hombres estaban en la parte de la mente, ¿no? La cosa cartesiana, la mente y el cuerpo. Pero los hombres eran mente, Claro. y nosotras hemos sido cuerpo siempre, realmente, ¿no? Entonces estamos viviendo ahora, pues, yo creo que ya una cosa desatada, porque detrás además están los intereses del lobby queer, no lo olvidemos, que son intereses que tienen que ver, como bien sabemos, con las farmacéuticas. Total. Y el cuerpo ahora de las niñas y de las mujeres puede ser mutilado, puede ser para que se hagan la transición, se hormonen, y casi todas son, la mayoría, mujeres además, ¿no? Entonces, bueno, pues sigue siendo la idea de que las mujeres son fundamentalmente cuerpos que se pueden maltratar. Incluso cuerpos que se pueden úteros maltratar. que se pueden subrogar. No, me refiero a que puedes donar artificiales. Eso. Úteros que si llegan a conseguirlo, como pretenden algunas técnicas transhumanistas, mujeres que no quieran gestar, que donen su útero a mujeres que no nacieron mujeres para que puedan tener úteros. Son granjas de órganos. Eso es un proyecto claro que con la ciencia tal como está avanzando se puede hacer, ¿eh? Claro. O sea, no es un cuento de ciencia ficción lo del transhumanismo. El transhumanismo ya lo tenemos aquí, Esto ya está en aquí. puertas. Sí. Y el transhumanismo es un proyecto para el posthumanismo. Y eso lo tenemos en puertas completamente. Muy, muy bien, como dices tú, lo del útero, por ejemplo, que parecía una cosa, de ciencia ficción. Totalmente. Pues no. O sea, es una cosa Y que eso se no puede es hacer. hiperesencialista, lo digo porque como a nosotras nos dicen muchas veces es que sois unas biologicistas y sois unas esencialistas biológicas, pero decir que somos cuerpo, eso sí que es Hombre, perfecto. totalmente. El feminismo es acuerpar, es ser cuerpo, es que más machista. Sí, y lo de acuerpar además Es que que es me un pone- término que a mí me pone de ¿Qué es los nervios. acuerpar? nervios ¿Qué también. es acuerpar? Abrazar, Sí, sostener, sí. poner el cuerpo para otros. Sí, ¿Y qué hemos hecho las mujeres históricamente? históricamente es lo que hemos hecho, clarísimamente. Esa es por la lucha supuesto. emancipatoria de las mujeres. Vuelve Y todo. además, si aceptamos que las mujeres se definen por el sexo
y luego se superpone el género, que es opresión, y yo eso lo acepto, por supuesto. Yo también, claro. Eso no quiere decir que haya un determinismo biológico. O sea, ya Germán Greer en los años 70 decía que la biología no es destino. Exacto. Entonces aceptamos que es biológico, pero eso no quiere decir que nos determine o que nos destine. O sea, lo es, pero no debería serlo. Pero exactamente, lo es, pero no debería pintar nada, digamos. Exacto. Pero lo cual no significa negarlo. ¿Qué ¿no? situación tan difícil estamos viviendo? ¿Tú qué opinas de la estrategia que tenemos que...? Porque aquí estamos siempre, y qué difícil hay que decir, ¿qué tenemos que hacer? Pues es que yo creo que hacer mucho más de lo que hacemos es complicado, ¿sabes? Hacer mucho más de lo que hacemos. Bueno, hay una pista en el libro, ¿no?, que tiene que ver con recuperar la genealogía. Bueno, sí, recuperar la genealogía a mí me parece importantísimo. Como parte de volver a recoger este poder, ¿no?, que tenemos. Sí, ¿Y por qué decidiste recuperar a estas tres figuras en este libro? Porque yo creo que hay una genealogía más reconocida nuestra del feminismo que nosotras conocemos perfectamente, ¿no? Que es la primera ola con Mary Wollstonecraft, la segunda ola con las sufragistas, la tercera ola que viene la estela de Simone de Beauvoir, ¿no? Y que son Kate Millett, Suleiman Firestone. Esa genealogía la conocemos. Pero luego hay mujeres que están ahí casi un poco olvidadas, ¿no? Claro, porque estuvieron un poco fuera de esos momentos. Claro, ¿no? porque algunas, o hace muchos siglos, u otras, como Emma Goldman, eran prioritariamente anarquistas y aunque hablaron sobre las mujeres, las han tapado sus textos, efectivamente, dentro de su propio movimiento, del anarquismo. Y las otras dos, porque Christine de Pizan es de las primeras mujeres que toma conciencia. Maravilla de texto. De ser siglo mujer, XIV, claro, mujeres. Siglo XIV, o sea, pleno Renacimiento, inicio del Renacimiento en 1405, y además Christine de Pizan habla en su libro que se encuentra en internet, no es difícil encontrarlo, está colgado en internet. Sí, lo hemos trabajado en el club también. Claro, pues ahí habréis visto también que habla de violencia incluso física. Totalmente. Y de maltrato incluso físico, ¿no? Y luego una autora muy olvidada, que es esta Mary Estelle, que era bastante conservadora en lo político, pero muy avanzada en las cuestiones de la igualdad de los sexos, y que es, curiosamente, anterior a Mary Wollstonecraft, claro, y a Vindicación de los Derechos de la Mujer, pero que está totalmente olvidada. Bueno, es una pensadora también un poco de ciencia ficción, porque ella reclama que se haga un monasterio donde las mujeres se junten para estudiar, para tener conocimientos, bueno, y como tal. la ciudad de las damas, esa ciudadela utópica. Sigue en la misma línea. Entonces a mí me interesaron por eso, porque eran figuras más bien olvidadas, para incluirlas y agrandar nuestra genealogía, porque nuestra genealogía es muy grande. Exacto. Es muy grande y no podemos olvidarla, porque claro, si sabemos la genealogía, sabemos cuál ha sido el pasado, y si sabemos el pasado, sabemos qué proyecto y a dónde queremos ir. Y también sabemos que, de alguna manera, esto que nos está pasando, la cancelación, la censura, el que nos quieran callar, ha pasado siempre, efectivamente. Que el feminismo, claro, muchas veces hay una crítica, ¿no? Como decir, joder, qué cansado es esto, es que siempre en vez de poder hacer lo nuestro tenemos que estar contestando a fulanito, a menganito y a patatito. Pero realmente el feminismo es un movimiento contestatario, ha sido por reacción frente a una... Lo que pasa es que, como dices, esto es muy cansado. Es muy cansado porque llega un momento en que te dan ganas de tirar la toalla y decir, mira, que hagan lo que les dé la gana, ¿no? Porque encima el patriarcado está reforzado con el neoliberalismo, o lo que llaman algunos el tardocapitalismo. Es que no solo no está perdiendo fuerza, es que está reforzándose. Pero puede existir, a mí me gustaría, que lo hemos dicho de paso y antes de acabar, que nos lo explicaras un poco, porque se habla mucho, es un término que aparece todo el rato, el de la posmodernidad, pero ¿se puede hablar de un posfeminismo si nunca hemos podido llevar a cabo el feminismo? Yo creo que, vamos a ver, a partir de los años 80, las mujeres negras, chicanas y lesbianas impugnaron el feminismo, como sabéis, hegemónico, porque no representaba sus diferencias. Era un feminismo que decían que se ocupaba solo de la mujer blanca, heterosexual y de clase media. Y a partir de ahí el feminismo se diversifica, tanto como las variables con las que interactúa. Y eso quiere decir que a partir de los años 80 aproximadamente, hablar de feminismo es hablar de raza, de etnicidad, de alternativas verdes o ecológicas, de grupos de mujeres negras, chicanas, emigrantes en general, de preferencias sexuales, y que todo esto son variables
que diversifican los intereses de las mujeres según en qué relación estén con cada una de esas variables. Ahora bien, que haya un espectro tan diversificado, yo no creo que se pueda confundir con hablar de la defunción del feminismo, con hablar de su momento post. Yo creo que al contrario, de lo que hay que hablar es de un enriquecimiento del feminismo. Bueno, Rosa María Magdala dice algo así como las mujeres somos diversas, pero no somos una más de las diversidades, ¿no? Exactamente, claro, pues claro, efectivamente. O sea, tenemos vidas muy diversas, muy diferentes, intereses muy diferentes. No va a ser igual, lógicamente, el interés de una mujer pobre, negra, claro, que su agenda inmediata es tener dinero o poder sacar adelante a sus hijos, pongamos, claro, ¿no? Que el que puede tener una mujer que está en otro estrato social. Claro. Pero les une. Pero les une el ser mujeres si es que no terminamos por borrar la categoría y el sujeto político mujeres. Que yo creo, y lo he dicho varias veces y me gusta decirlo, que querer borrar el sujeto político mujeres, querer prescindir de él ahora mismo, solo le viene bien a los intereses del patriarcado. Desde luego, a nosotras no nos viene nada bien. Y que en todas esas diversidades dentro del ser mujer, tú abogas por una identidad estratégica. Estratégica, sí, porque nos necesitamos. Es decir, no se puede volver a la idea de la mujer con mayúsculas y esencializada, pero tampoco decir que es un concepto vacío y que es una ficción. Nos tenemos que situar en una posición estratégica, y porque nosotros somos el sujeto estratégico del movimiento que quiere acabar con lo que es una presión planetaria como es el patriarcado. Entonces todavía necesitamos, por supuesto... Me encanta eso, una opresión planetaria, porque tiene una épica, me encanta, me encanta eso. Estamos usando contra una opresión planetaria. Un feminismo planetario. Es justamente, como dices tú, lo que dice Rosa María Rodríguez Magda, muy bien dicho además. Claro, Rosa María Rodríguez Magda dice además otra frase que a mí me gusta mucho, que es: las mujeres somos algo menos que una esencia, pero algo más que un nombre. Y esa frase me parece muy rotunda, claro. Estuvimos trabajando también su libro La mujer molesta, claro. y creo que es un libro que todo el mundo, si no lo habéis leído, debéis leer si tenéis alguna duda sobre cómo plantear este tema, que muchas veces nos dicen, es que me faltan argumentos. Es verdaderamente difícil todos estos debates. Yo creo que es parte del cansancio, ¿no? Que no es fácil, y ahora que vivimos en un momento en el que todo tiene que ser inmediato, te lo explico en un minuto y medio y si no, no tienes razón. Es que el feminismo no se explica en un tuit ni en un minuto de reel. No. Y además tampoco es solo una vía emocional, como se nos pretende meter en lo emocional, ¿no? Cuando discutes con alguien que se victimiza porque son los que más han sufrido. No es emocional, es emocionante, pero no es emocional. Exactamente. Porque jolín con las emociones, ¿eh? Exactamente, hay que tener mucho cuidado porque con un argumento racional tú no puedes entrar en un debate con alguien que se mueve en lo emocional. Y en lo individual. Y en lo individual, efectivamente. No, y que además es que es incuestionable, o sea, yo no tengo ningún interés en discutirle a nadie cómo se siente. Exactamente. De esto no va la cosa, la cosa va de... Tampoco a quien cree en Dios. La cosa es cuestionar el contrato social en el que vivimos, cuestionar las normas que nos atraviesan, cuestionar el lugar de las mujeres en el mundo. Por supuesto, claro. Sí, nosotras además yo creo que se nos llama transexcluyentes, pero no somos transexcluyentes. Nadie está en contra de las personas trans. No. Estamos en contra de una ideología y de unos intereses de lobby que hay detrás, que son la teoría queer, los intereses del lobby generista, que son clarísimos y que los estamos viendo. Y ya se ha escrito mucho sobre eso, o sea que lo podemos ver, ¿no? Pero hay que leer. Hay que leer. Eso sí, conviene para enterarse de lo que pasa, conviene, claro que sí. Pues nada, un placer, Luisa, ha sido una maravilla. Muchas gracias. Esta charla, ojalá hagamos muchas más. Bueno, pues sí, yo encantadísima, y os lo agradezco a vosotras, sobre todo, muchas que hayáis tenido el coraje de leeros el libro. Bueno, eso es un placer con la gorra, casi. Estamos esperando el siguiente. Bueno, vamos a ver. El siguiente. Un libro precioso, se disfruta muchísimo. Todavía tardará. Pues estaremos deseando leerlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Luisa. Gracias. Ha sido un placer total hablar con vosotros. Y un beso, clandestinas. Besos.